Muy buenos días, mis queridos amigos. Nuevamente estoy con ustedes. Después de que el lunes hicimos el guiso, hoy nos toca hacer en cápsulas o en gotas, mi chief. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una cápsula el día de hoy. Recordemos que lo que motiva y origina nuestro trabajo es el Ateneo de la Juventud, fundado en el 28 de octubre de 1909. En el siglo XX, en la primera década de ese siglo convulso, lleno de guerras, lleno de pasiones, mucho por hacer, mucho por edificar en este gran país que es nuestro México que queremos, que adoramos, que sentimos profundamente, sus dolores, sus amores, sus rencores, sus sinsabores. El futuro nos espera con un entusiasmo desbordado. Nos espera la reflexión profunda de lo que los filósofos de aquella época nos legaron, que hasta la fecha los podemos tener en obras escritas, en libros, en revistas, en el conocimiento y reconocimiento de los talentos que los fundaron estos 7 generacionales o transgeneracionales, se podría decir, después de otra generación y otra, continúan vigentes, como son Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano, Antonio Caso, Manuel Gómez Morín, Pedro Enríquez Ureña, Daniel Cosío Villegas, por señalar los 7 más importantes. De estos maestros, la convergencia o divergencia de sus opiniones, construyendo una filosofía muy especial, producto de un positivismo arraigado en el porfiriato, pero desarrollando las humanidades en el pleno siglo XX. Esto ha sido la diferencia de siglo a siglo. Iniciando el positivismo Gavino Barreda, pasando por Justo Sierra, sirve de elemento y base para la crítica, para la denostación en su caso, o la destrucción o el intento de la destrucción de las ciencias positivas fácticas que muchos se encargaron ellos en la difusión de ideas nuevas, de una modernidad virtuosa, cargada de filosofía, cargada de humanidades, cargada de amor a nuestros semejantes, producto de 2 cristianos magníficos como lo fueron José Vasconcelos y el caso del día de hoy que nos toca, valga la expresión, de también don Antonio Caso, así se apellida y ese es el caso. Pero más allá, también tenemos que platicar de lo que nos sucede hoy en día. Mi querida Rabiela, hasta Acapulco, te mando un saludo, un beso, salúdame mucho a mi Félix querido, espero que más tardecito me vea él o vea el programa, porque esta cultura le gusta mucho también a mi querido Félix, porque pues es nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que queda consagrado este día, que yo diría que debería de ser el de la raza iberoamericana, como bien lo señala Vasconcelos en su obra Ulises Criollo. Hemos dado ya paso a don Antonio Caso, sin embargo hoy es obligado recordar a José Vasconcelos. Ya lo decíamos en la sesión anterior, en el que iba a ser un referente obligado durante todo nuestro trabajo, don José Vasconcelos Calderón. Ese espíritu y ese ímpetu de acción, diferente a don Antonio Caso era más de biblioteca, de seminario, de cátedra, de oratoria en las aulas, en la Escuela Nacional Preparatoria o en la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquel tiempo era nada más Universidad Nacional de México. Le da ese toque, ese carisma, ese encuentro o desencuentro que tuvieron ambos en muchas ocasiones, era lo que enriquecía. Esas divergencias construyeron un solo mito, el mito de la filosofía mexicana. Increíble, fantástico, transgeneracional, ya dije. El hallazgo de un lema, como lo vemos en la simbología, en el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene claramente definido la palabra raza. En ese sentido, la raza cósmica o la raza que genera la mentalidad brillante, esa grandeza que tenía Vasconcelos, se consolida en el escudo de la UNAM. Ya lo hemos tocado en algunas sesiones anteriores, pero acuérdense ustedes que por un lado tenemos nuestra águila nacional y por otro lado pues está una representación alpina del cóndor. Ese cóndor y esa águila, esas 2 cabezas sensacionales con esas alas desprendidas, para los que no se acuerdan cómo es el logotipo, se los enseño por ahí en producción si me ayudan, si se ve bien. Recordemos bien este lema. Este es el lema que yo el día de hoy celebraré, festejaré por ser 12 de octubre, Día de la Raza Iberoamericana, en donde está consolidado en el centro como protegido por un escudo magnífico que dice: por mi raza hablará el espíritu. Todos lo recordamos, desde México hasta la Punta del Fuego, en el extremo ya casi para terminar el continente americano, en el Sudamérica.
protegido precisamente por esas alas y esa bífida águila, o como se le vea, ese animal magnífico, esplendoroso. Abajo se señalan los volcanes, la magnitud y obviamente nuestros cactus, nuestros nopales, posentándose el águila dentro de ese contexto maravilloso. Y me doy a la tarea de rescatar este concepto para celebrar con ustedes. Katy, mucho gusto saludarte, mijita. Veo tus comentarios con mucho cariño. El hallazgo de un lema que complementará el nuevo escudo de la Universidad Nacional de México, decía Vasconcelos, me resultó indispensable para formular el propósito y la orientación de la universidad, que se lanzaba al destino por el impulso de la revolución. Dice, me tocó rescatar nuestro primer instituto tradicional de enseñanza. Así comenzaba José Vasconcelos su controvertido discurso titulado Los motivos del escudo. Escudo que, como digo y como dije al principio del programa, dan la celebración que quiero personalmente transmitirles a ustedes este 12 de octubre del 2016, en el que debemos de recordar que de todos modos somos mestizos, que hubo una mezcla, nos guste o no, que si hubo derramamiento de sangre, siempre será polarizada esta conquista que hicieron los españoles de nuestra patria, que nos dieron un nuevo rumbo, que nos dieron un nuevo idioma, que nos dieron otra forma religiosa de pensar, nos arrancaron a nuestros dioses de la antigüedad, aquellos que venían de los aztecas, de los mayas, de todas las tribus nahuatlacas que se ubicaban en el Valle de México, que tenían múltiples dioses, o politeísmo como se llama, o como nos enseñaron en la escuela, para dejarnos uno solo, Cristo nuestro Señor, católicos, y de ese catolicismo y de ese cristianismo de don José Vasconcelos y don Antonio Caso vienen estos motivos. Y decía que los motivos del escudo, conforme avanzaba en la lectura, sus palabras incomodaron a más que uno. Al terminar, no pocos lo tacharon de reaccionario y conservador. Incluso lo acusaron de amargado. Vasconcelos sostenía que desde 1920 el verdadero lema de la Universidad Nacional, producto de su profunda reflexión, era sin más, por mi raza hablará el Espíritu Santo. Usé la vaga palabra espíritu, escribió el maestro, que en el lema significa la presencia de Dios, cuyo nombre nos prohíbe mencionar dentro del mundo oficial la reforma protestante que todavía no ha sido posible desenraizar de las constituciones del 57 y del 17. Yo sé que no hay, decía el maestro, otro espíritu válido que el Espíritu Santo. El otrora secretario de Educación Pública argumentó que durante su etapa como rector imperaba un profundo jacobinismo en el grupo revolucionario, por lo que o cual hubiera sido una locura impulsar el lema universitario en su sentido cristiano. La rectificación llegaba 33 años después, en 1953, cuando había vuelto a la profunda religiosidad de su infancia y juventud, y era un crítico consumado del sistema político mexicano. Sin embargo, en su fuero interno, Vasconcelos sabía que el escudo universitario y su lema original fue planteado como un símbolo de unidad donde convergían la historia común de la América española, su cultura, su pensamiento y su reflexión. La universidad, desde entonces, debía ser un bastión del conocimiento para iluminar el destino de México. Mi lábaro no estaba hecho para el lucimiento de los desfiles, es un airón de combate. Nada importa que lo borren de las placas que escribe la adulación y de los membretes del papeleo burocrático y de los estandartes que encabezan las procesiones del servilismo. Mi encargo es que el actual escudo, con su lema, lo dejéis plantado en la trinchera más expuesta y bajo el fuego tupido de la metralla. Así concluía el discurso magnífico de don José Vasconcelos. Hoy recordamos que el concepto de raza lo acuña desde 1928, la primera celebración del Día de la Raza, diría yo, la raza iberoamericana, o por qué no, la raza cósmica. Él veía la integridad de todas estas razas en una quinta raza que dejaba de lado al anglosajón, o podía dejar de lado al indígena, o podía dejar de lado al mongol, o podía dejar de lado al negro, o podía dejar de lado al criollo. Esa búsqueda afanosa de una filosofía moderna que nos impulse, que nos dé historia y nos dé sentido hacia el futuro. Y continuamos con don Antonio Caso. Ya decíamos que don Antonio Caso, también un gran maestro, un gran historiador, un orador sensacional, un filósofo
más hecho para las aulas que para la calle, como Vasconcelos. A diferencia de Vasconcelos, Vasconcelos era un hombre de acción, de ímpetu, de ganas de hacer las cosas, de logros inmediatos en su entorno, en una modernidad que se pudiera poner a prueba fuera de las aulas. Y a diferencia de don Antonio Caso fue un gran maestro. Y vamos a hablar acerca de él, que nace en 1883, un 19 de diciembre y un 6 de marzo de 1946. Les recuerdo que esta información ya se las compartí hace 8 días. Continuaríamos, pero vamos a hacer nuevamente la lectura, porque así me lo han pedido. Fue un filósofo mexicano cristiano, fíjense la convergencia con Vasconcelos, los dos muy conocedores del cristianismo. Fue rector de la entonces llamada Universidad Nacional de México de diciembre de 1921 a agosto de 1923. Junto con Vasconcelos, fundó el Ateneo de la Juventud, grupo humanista opuesto a la filosofía positivista imperante en la época. La generación del Ateneo había roto con la filosofía de los positivistas, pero fundamentalmente se adhirió a conceptos como son los de Henry Bergson, Arthur Schopenhauer y José Enrique Rodó. Contra el racionalismo imperante, los ateneístas creían en un ser humano, pero más allá, físico, también espiritual, mental, moral, voluntarioso. Caso era cristiano, no denominacional. Quiere decir que no se decía él a sí mismo cristiano, era simplemente cristiano. En el ecumenismo, según estudié, sí se puede uno nombrar de otra manera un cristiano que de dónde proviene. Pero el no denominacional, ellos a sí mismos no se nombran cristianos, por lo cual su filosofía se vio influida por la creencia en la autoridad moral y definitiva de Jesucristo y los evangelios. En 1906 participó en la fundación de la revista Sabia Moderna con los hermanos Pedro y Max Enríquez Ureña, Jesús T. Acevedo, Ricardo Gómez Robelo, Roberto Argüelles Bringas, Rafael López, Carlos González Peña y Manuel Bringas. En el verano de 1909, Caso presentó sus críticas al positivismo en un ciclo de conferencias recogidas más tarde en la tercera edición de Conferencias del Ateneo de la Juventud. Sin embargo, su obra más importante es La existencia como economía, como desinterés y como caridad, ensayo sobre la esencia del cristianismo, inspirado en la tradición filosófica cristiana, en particular en Pascal y Tolstoy. En dicha obra, Caso distingue 3 esferas de la existencia humana, que díganme ustedes si no es real hasta la fecha: la económica, la estética o del desinterés, y la moral o de la caridad. Caso rechazaba la tesis de Gavino Barreda y del primer Justo Sierra, según la cual el porvenir de México debía construirse fundamentalmente sobre las bases de una doctrina científica. En el ensayo Catolicismo, Jacobinismo y Positivismo, incluido en el libro Discursos a la Nación Mexicana, Caso profundiza su crítica a 2 de las ideologías hegemónicas a finales del siglo XIX, el jacobinismo o liberalismo extremo y el positivismo. A los partidarios de la primera los acusa de ignorar la realidad, mientras que a los de la segunda los culpa de someterse a la supuesta fatalidad de la realidad. Antonio Caso es un pionero de la filosofía de lo mexicano, que desarrollarán más tarde Samuel Ramos, Leopoldo Sea y Octavio Paz. Imagínense qué trascendencia, entre otros. En su libro El problema de México y la ideología nacional, publicado en 1924, Caso argumenta que el problema más grave de México es su falta de unidad racial, cultural y social. Al final de su vida, Caso recibe la influencia de las filosofías de Husserl, Scheler y Heidegger, en particular en sus obras la filosofía de Husserl, el acto ideatorio, la persona humana y el estado totalitario, el pueblo del sol y el peligro del hombre. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1909, secretario de la Universidad Nacional en 1910, rector de la propia Casa de Estudios, ya lo dije, de 1920 a 1923, y director de la Facultad de Filosofías y Letras de 1930 y 1932. Defendió la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. El 4 de enero de 1921 ingresó como miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla 3. En 1943 fue miembro fundador del Colegio Nacional. Las universidades de La Habana, Lima, Guatemala, Buenos Aires y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Se le otorgó la condecoración Caballero de la Legión de Honor en Francia, Gran Cruz de la Orden del Sol en Perú y Cruz de la Orden al Mérito de Primera Clase en Chile, entre otras muchas. Sangre de indio y sangre española es la mía.
pero soy un mexicano de pasiones serenas. Mi amor por la patria no me inspiró la profesión de político ni de soldado. Mi ideal fue el estudio, los libros, el arte, la filosofía. Este gran hombre muere en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1946. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 19 de diciembre de 1963. Fue hermano mayor de Alfonso Caso, reconocido arqueólogo y como él, también rector de la UNAM. El plantel número 6 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, ubicado en la delegación Coyoacán del DF, en su honor y memoria, lleva su nombre desde el 1 de febrero de 1968. Hasta aquí, don Antonio Caso. Platicaremos de El Centinela Insobornable la próxima sesión. Espero que esta haya sido de su agrado. Gracias a todos los que me hicieron el favor de acompañar, mi querido Toñito Gutiérrez hasta Monterrey, Rabiel hasta Acapulco, mi querida Catita, si es que estás en Querétaro, por allá te saludo, o por Celaya, no sé por dónde anden. Les mando mi cariño, como siempre, un recuerdo sensacional. Gracias por acompañarme. Espero que esta obra contributoria nos haga una reflexión profunda acerca de nuestra historia y que logremos un mejor México, como estos grandes hombres desearon para todos nosotros. Hasta la próxima, mis queridos amigos, con todo cariño. Chao.